Seguimos. Definición de unidad contribuyente. Respecto a la definición de la unidad contribuyente, presenta una dificultad, cierta dificultad, ya que es necesario considerar que la persona física puede integrar un grupo familiar como cónyuge, ascendiente, descendiente, o bien también pueden formar parte de entes sociales, propietarios a su vez de patrimonios distintos. Aquí tenemos el patrimonio de la sociedad conyugal y el núcleo familiar y la participación de los patrimonios de los entes sociales. La sociedad conyugal ocurre cuando el hombre y la mujer se unen en matrimonio y a partir de ahí viene a nombre de alguno de los cónyuges o de ambos. Cada país va a regular su propia ley civil del régimen patrimonial de la sociedad conyugal, pero la ley tributaria por su autonomía no está obligada a seguir la solución civil. Y en ella van a prevalecer los criterios de equidad en la tributación y de posibilitar una razonable administración fiscal. En la participación en el patrimonio de los entes sociales, hay la imposición a los patrimonios personales persigue acumular en ellos la participación que se pueda tener en las sociedades titulares y a su vez de otro patrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Que se implementan en este caso tres soluciones que se puede integrar de manera total, o sea, cuando se grava la totalidad del patrimonio personal, adicionando a este la participación del sujeto en patrimonios sociales, y luego se van a aplicar alícuotas progresivas. ¿Qué quiero decir con esto? No nos vayamos de tema. A ver. ¿No es cierto? Supongamos que tengo una sociedad. Acá cada socio va a aportar, el socio A y el socio B van a pagar el total del impuesto un 50 y un 50%. Supongamos que el patrimonio de la sociedad vale 1.000 pesos y se le va a cobrar el impuesto a la sociedad del 35%. En total va a tener que pagar 350 pesos de impuesto, pero el socio A va a pagar 175 pesos y el socio B va a pagar los otros 75 pesos. Por eso decimos que cada socio va a pagar o se va a hacer responsable del 50% de esa sociedad. La integración parcial es cuando se incluye solamente en el patrimonio personal, o sea, de cada socio, la participación que se tiene en la sociedad de personas. O sea, se lo toma como un pago a cuenta lo que se ve. Bueno, habíamos dicho que el impuesto, ¿cuánto era? Era de 350 pesos en total. Y cada socio, ¿cuánto ponía? Ponía 175. Vamos a suponer que el socio B tiene un patrimonio de 2.000 pesos y se le cobra un impuesto de un 15%. Entonces va a pagar 300 pesos de impuesto, ¿verdad? Pero como acá ya pagó 175 pesos, se lo va a tomar como un pago a cuenta de ese impuesto y se le va a restar a los 300 pesos. Entonces, como impuesto, solo para estos 2.000 se le va a cobrar 125 pesos. ¿Por qué? En serio se tendría que cobrar ¿cuánto? Se le debería cobrar 300 pesos, se le debería cobrar. Pero como acá pago ya 175 pesos, se lo tomo como un pago a cuenta o tax credit, que se lo llama. Entonces termina pagando 125 pesos. Bien, en la integración parcial también tenemos
El patrimonio de la sociedad es capital, a donde cada socio paga por separado, paga por un lado lo que debe de impuesto y por otro lado paga la sociedad. Se grava en forma independiente, una alícuota proporcional. Y la imposición independiente cuando los tributos personales y sociales se graban por separado. Determinación del impuesto. Bueno, una cuestión muy importante hay que tener en cuenta en la imposición de patrimonio es el criterio, de si se aplica el de territorialidad o el de criterio personal. El de territorialidad implica gravar progresivamente el patrimonio personal que se encuentra dentro del país con prescindencia del domicilio o residencia de su titular. Y el criterio personal, la distribución o potestad tributaria va a ser de acuerdo al domicilio o residencia de la persona física. O sea, uno graba el territorio, o sea, no importa si yo vivo acá o no, si mi patrimonio, si mi inmueble está en Argentina y yo vivo en Bolivia, voy a pagar impuestos debido a que mi inmueble en Argentina debido a que está. Ahora, si se aplica por el criterio personal, voy a pagar impuestos solamente a donde yo esté viviendo, que sería en Bolivia, por ejemplo. Esto también requiere definir qué se entiende por activo y pasivo situado en el país. En el caso de los activos se considera el lugar en el que está radicada la propiedad. La dificultad surge al tratar de distribuir geográficamente el patrimonio de empresas ratificadas en el exterior con establecimiento permanente ahí. Y el pasivo, respecto al pasivo, para determinar el territorio al que pertenece se considera el domicilio real del deudor, salvo que se trate de deudas garantizadas con derechos reales, que son prendas e hipotecas. Bueno, ahora vemos el impuesto sucesorio. Bueno, como sabemos, es un impuesto que grava al patrimonio dejado por la persona física al fallecer. Decimos que es un impuesto progresivo, que se fundamenta en el principio de capacidad contributiva, que se va a exteriorizar al recibirse la herencia, y a otros sostienen que reside por el principio del beneficio, porque el Estado brinda una seguridad o una protección del patrimonio en el caso de la muerte de su titular. Bueno, este impuesto fue derogado en la provincia, solo se aplica en la provincia de Buenos Aires y en dos palabras consiste en hacer una transferencia al gobierno una parte de ese patrimonio. Bueno, los objetivos serían gravar la ganancia del heredero, gravar un capital formado con rentas exentas al impuesto a la ganancia. Quiere subdividir grandes patrimonios y el objetivo es devolver al Estado una parte del patrimonio formando gracias a la existencia de un orden social. Bueno, hay que tener en cuenta las modalidades, que sabemos que hay herederos forzosos que están ligados por lazo de sangre o parentesco, a los que le corresponde de manera legítima la porción del patrimonio. Y también hay una parte en que el causante dio donaciones hechas en vida. Lo que resta se denomina porción libre, que el titular puede hacer lo que desee con ella, que una vez que fallece queda para los herederos forzosos. Bueno, la forma de instrumentar el impuesto es grabarlos con hijuela o la porción del heredero o grabar al acervo hereditario. Grabar con hijuela es cobrarle a cada heredero la porción del patrimonio. Y el acervo hereditario es grabar el patrimonio antes de que los herederos se repartan. Grabar por hijuela o porción del heredero. Si el impuesto ha de ser progresivo, es conveniente que se aplique sobre el monto recibido de acuerdo al grado de parentesco del causante. A medida que ese grado de parentesco sea más cercano al causante o al fallecido, se va a pagar menos impuestos y el que tenga más lejanía va a pagar más impuestos. O sea, es una hijuela que permite gravar una progresividad. El acervo hereditario es la imposición realizada sobre el total del patrimonio del fallecido
antes de que los herederos se repartan, como ya había dicho. Y algunos bienes se dejan afuera acá del impuesto, como por ejemplo la casa habitación. Y esto es un ejemplo de lo que yo decía, ¿no es cierto? El grado de parentesco, y este es el monto por hijuela, hojuela alemán. Aquí tenemos los padres, los hijos, los cónyuges, otros ascendentes, descendentes y parientes extraños. Supongamos que yo tengo que ganar 50, ¿no es cierto? Y soy hijo, voy a pagar el 8%. Ahora si soy un sobrino, voy a pagar el 15%. Bueno, ahora supongamos que ahora, ¿por qué decimos que es progresivo? Porque entre más alto sea la base imponible, más impuestos voy a pagar. Supongo que tengo que pagar 300, tengo una herencia de 300.000. Voy a pagar por ser hijo un 18%, más que si hubiera recibido una herencia de 50.000. Ahora, si soy un 100%, la imposición a la porción del heredero, fundada en el principio del beneficio de la capacidad contributiva, en este sentido su aplicación es más complicada, ya que no siempre percibe una porción hereditaria a un importe, un beneficio económico que antes no se gozaba, que será uno de los requisitos. Porque en el caso de que sea un hijo y una mujer y hereden la casa donde estaban viviendo, no significa que no se ha estado gozado antes, sino que siempre se estuvo gozando de ese bien, que era el padre que los unía con el titular. Entonces aquí tenemos la integración de la imposición a la porción del heredero con la imposición a los beneficios, que tenemos el sentido amplio y el sentido restringido. La porción en el sentido amplio, la porción del heredero puede ser incluida en dicho impuesto. No es del todo convincente esta crítica, ya que si bien estos herederos pueden no mejorar su bienestar, debido a que ya estaban usufructando de la posesión del patrimonio por el vínculo que tenían con el causante. En sentido restringido, se genera independientemente de las ganancias eventuales que alcanzan ciertos beneficios no reproducibles, como el juego de azar, el resultado de la enajenación no habitual de bienes, pudiendo pensarse entonces incluir en él las herencias. La estructura del impuesto en forma independiente, tenemos el hecho imponible, que sería la transferencia de los bienes por la muerte de su titular, que son transferencias gratuitas, en vida a favor de los descendientes, cónyuges, etc. El criterio de territorialidad, la sucesión se va a abrir en el lugar en que fallece la persona. La base imponible, para determinarla se utiliza un sistema de evaluación de impuestos. Por ejemplo, en el caso de los inmuebles se van a utilizar distintos parámetros. Exenciones tenemos que son las liberalidades que permite la ley. Por ejemplo, cuando el monto de la porción hereditaria no supera una suma de dinero determinada, están exentas de impuestos. Y la alícuota, estas pueden ser progresivas en relación al monto, como ya dijimos acá, puede ser en relación al monto y de acuerdo al grado de parentesco. Impuestos sustitutivos. No, como sabemos, la imposición a las herencias tiene dificultades administrativas. La idea básica acá sería sustituir el impuesto sucesorio por otro de igual valor, pero aplicado anualmente a ciertos entes sociales o empresas. Y se lo incrementa como un tributo proporcional. O sea, acá, el impuesto sustitutivo se lo reemplaza por el impuesto sucesorio, a donde uno grababa al heredero y el impuesto sucesorio, y el impuesto sustitutivo graba a la empresa. De la denominación de gravamen sustituto al impuesto sucesorio, aunque lo que se ha implantado es un impuesto al patrimonio de las sociedades con el fin de sustituir la imposición a la herencia de esos patrimonios. Ambos tributos difieren en lo que hace el sujeto pasivo. Por ejemplo, en lo sustitutivo es las empresas o la sociedad. En el sucesorio lo hacen los herederos. Y bueno, como ya dijimos,
tienen alícuotas proporcionales, los impuestos sustitutivos. ¿Cuáles son las diferencias? Como dijimos, el sujeto pasivo, que uno grava a la sociedad o la empresa, el sustitutivo y el heredero o los sucesorios graban a los herederos. El objeto es que es alcanza a un patrimonio determinado en la norma, y el otro grava el incremento del patrimonio a título gratuito. O sea, uno grava el patrimonio que se determina en la norma y otro grava el patrimonio del heredero que se incrementó debido a esa transferencia a título gratuito. El hecho imponible es la simple propiedad, mientras que en los herederos es la transmisión de la propiedad de manera gratuita. Bueno, y como dijimos, las alícuotas en los sustitutivos son proporcionales y en los herederos son progresivas en relación al monto y al grado de parentesco.